Los integrantes están conformados por Emma Cabero Tenazoa, David Aybar Gosme, Pilar Deudor Cornejo y mi persona Liliana Salas Condori. El expediente 39-2022-2501-JSP01 tiene una gran trascendencia nacional e internacional, ya que aborda el fallido intento del presidente Pedro Castillo de disolver inconstitucionalmente el Congreso del Perú el 7 de diciembre de 2022. Este acto desencadenó su vacancia inmediata y dio lugar a un proceso penal por delito contra el Estado y el orden constitucional como rebelión y conspiración. Desde el enfoque del derecho procesal penal, este caso es clave por varias razones. Control del poder político. Muestra cómo el sistema penal puede frenar abusos del poder presidencial, reafirmando la primacía de la Constitución. Jurisdicción penal especial. Aplica el artículo 99 y el 100 de la Constitución, que regula el antejuicio político para altos funcionarios. La protección del orden democrático. El proceso busca defender el Estado de Derecho ante intentos de romper el orden constitucional. Valor pedagógico procesal. Permite analizar íntegramente las etapas del proceso penal, como las medidas cautelares y las apelaciones, y estudiar figuras como la tentativa, la conspiración y la prisión preventiva. Este expediente no solo tiene un valor jurídico, sino también histórico y educativo, ya que muestra cómo actúa el sistema de justicia penal en contextos de crisis institucional para proteger la democracia y el Estado de Derecho. Etapa postulatoria equivalente, podemos comentar que es la etapa inicial del proceso penal, en este caso contra el expresidente Pedro Castillo, la cual tiene contraposiciones de argumentos, ¿no? La parte demandante, representada por la Segunda Fiscalía Suprema, nos menciona los puntos de la flagrancia de delito de rebelión, pues este expresidente, al anunciar la disolución del Congreso, al ser un acto unilateral, busca subvertir el orden constitucional y concentrar el poder, ¿no? Configurando el tipo penal de rebelión, sublevación contra el orden constitucional. Y la conspiración para alterar el orden constitucional, puesto que a este expresidente se le imputa haber conspirado un plan premeditado y coordinado con otros funcionarios para quebrantar la democracia. Por otra parte, el demandado, la defensa legal del exmandatario, nos muestran la inexistencia del delito de rebelión como punto, porque comentan que el Código Penal peruano requiere necesariamente el alza de armas para considerar este elemento, el cual no se dio en su momento. Y la tipicidad de la conducta, comentan de que no cumple con todos los elementos objetivos y subjetivos que exigen dicho delito, argumentando más bien de que se trata de una persecución política. Fundamentación normativa y doctrinaria. El presente informe busca explicar la fundamentación normativa y doctrinaria vinculada al expediente número 0039-2022-25001, relacionado con la medida de prisión preventiva. El objetivo es comprender el marco legal y los criterios utilizados en su aplicación dentro del proceso penal. Como fundamentación normativa, en primer lugar se debe mencionar el Código Penal en el artículo 333, numeral 11, que sanciona conductas de obstrucción a la justicia. Esta norma es relevante porque el expediente se discute si el investigado Pedro Castillo Terrones incurrió en actos que afecten el desarrollo de la investigación. Luego del Código Procesal Penal, también mencionamos el artículo 268, que establece los requisitos de la prisión preventiva, los fundados y graves elementos de convicción, pronóstico de pena superior a 4 años y existencia de peligro procesal, ya sea fuga u obstaculización. La Fiscalía sostiene que estos requisitos se cumplen plenamente, sin embargo, la defensa cuestiona que no se prueba de manera suficiente el peligro procesal. De manera complementaria, el artículo 269 del Código Procesal Penal regula los criterios para acreditar el peligro de fuga, gravedad de la pena, falta de arraigo o antecedentes. La Fiscalía alega riesgo de fuga, mientras que la defensa señala que el imputado tiene arraigo domiciliario y familiar. Finalmente, el artículo 270 del Código Procesal Penal regula el peligro de obstaculización, como influir con testigos o destruir pruebas. La Fiscalía afirma que existió intento de interferencia en la investigación, pero la defensa sostiene que no hubo pruebas concretas de ello. Como normativa constitucional e internacional, en el plano constitucional tenemos el artículo 2, inciso 24, literal F de la Constitución,
reconoce la libertad personal como derecho fundamental. Y en el ámbito internacional tenemos la Convención Americana de Derechos Humanos en su artículo 7 y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en el artículo 9, que subrayan que la prisión preventiva debe ser excepcional, proporcional y razonable. En resumen, estas normas nos recuerdan que la prisión preventiva no debe convertirse en una pena anticipada. Ahora, en fundamentación doctrinaria sabemos que la doctrina procesal es clara al señalar que la prisión preventiva es una medida cautelar de última ratio. También hemos citado a Blinder, que sostiene que solo se justifica cuando es absolutamente indispensable para proteger el proceso. También a San Martín Castro, que afirma que el peligro procesal debe basarse en hechos objetivos, no en coyunturas. Y a Mayer, que advierten que la prisión preventiva afecta directamente la presunción de inocencia, por lo que requiere una motivación reforzada. Asimismo, la doctrina señala tres principios claves. Finalmente, finalidad procesal, que es garantizar la presencia del imputado y evitar la obstrucción, la proporcionalidad y control judicial, que el juez debe explicar detalladamente por qué la medida es necesaria, y las críticas y riesgos, que se advierte que el abuso de esta figura puede convertirse en una pena encubierta. En lo que es la fundamentación de hechos y normas, nuestro análisis pudo identificar los hechos del expresidente Castillo como encajan en las normas penales. En la primera relación, el mensaje del 7 de diciembre, cuando el expresidente Castillo anunció que disolvió el Congreso, consideró que esto configuraría como rebelión según el artículo 346 del Código Penal, la cual la defensa argumenta que no hubo alzamiento en armas como tal. Pero según Wittgenstein, dice que esto hay que interpretarlo más amplio, que incluye cuando alguien abusa de su poder institucional para poder romper la democracia. Como segunda relación, las reuniones previas, si realmente hubo coordinaciones antes que otro funcionario, esto sería conspiración del artículo 349 del Código Penal. Esto, según Roxin, explica que este delito se completa solo con ponerse de acuerdo, no necesita que ejecuten todo el plan. Como tercera relación, el tema de la prisión preventiva, la fiscalía alegó que Castillo podía obstaculizar el proceso, pero en una opinión eh, crítica no demostraron nada concreto, solo dijeron expresidente puede influir. Y según San Martín Castro dice que esto tiene que probarse con hechos específicos, no con suposiciones. Y como cuarta relación sobre la proporcionalidad, bueno, el principio de proporcionalidad, me parece que el juez se fue directo a la prisión preventiva sin evaluar otras opciones menos drásticas. Según Mayer, dice que esto debería ser el último recurso. Se considera que hay delitos configurados, pero la forma como aplicaron la prisión preventiva, a nuestro parecer, fue excesiva.